gusto saludarles nuevamente, mis amados hermanos, y espero que estén bien. Gracias a Dios porque algunos hermanos, los niños, han salido ya de su gravedad, de su enfermedad, y creemos que Dios es nuestro sanador y Él nos ayudará en cada momento. Nuevamente estudiando la palabra de Dios en este tema que nos ha traído durante estos viernes para considerar esta postura de nosotros como hijos de Dios, obedientes ante todo, porque sabemos, entendemos y nos damos cuenta que Dios es dueño legítimo de todo. Todo lo que tenemos es del Señor, pero también nos da nuestro Dios en forma personal lo que tenemos. Todo lo que usted y yo tenemos en nuestra vida ha venido del Señor como un regalo, que después de todo tenemos que abrirlo y ver que son bendiciones grandes de nuestro Dios. Voy a leer el pasaje bíblico que nos dará base en la meditación de este tiempo. Dice el versículo 17 del capítulo 29 del primer libro de las Crónicas. Dice así: Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo a David y a toda la congregación: Bendecid a Jehová, ahora Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, inclinándose, adoraron delante de Jehová y de el rey. Gracias, Señor, por abrir tu palabra. Y en estos versículos, tu enseñanza será para edificación de nuestra vida espiritual y material. En Cristo Jesús te lo rogamos y te damos gracias de darnos esta porción bíblica. Amén. Como antes lo mencioné, es otro de los temas que encierra parte sencilla de lo que es la mayordomía delante de nuestro Dios. Y en esta ocasión vamos a meditar en lo que dice el versículo 17. Dios escudriña nuestros corazones. No se le olvide y tómelo muy en cuenta. Dios conoce, escudriña y sabe lo que hay en nuestros corazones. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, dice en el capítulo 8, si gustan ver sus Biblias, en Romanos 8, dice la palabra del Señor, el versículo 20,
27. Dice así la palabra de Dios: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. También el apóstol Pablo nos dice en este versículo: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención precisamente del Espíritu, dice la palabra de Dios. Entonces, con estas dos bases, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, entendemos perfectamente que el único que conoce nuestro corazón y sabe la intención de nuestro corazón es Dios. No hay nadie más, es el Señor. Pero siguiendo la historia de David, nos dice su palabra que planificó para nuestro Dios el templo. Proveyó materiales y, por cierto, en abundancia. No escatimó en absoluto el dar para la casa del Señor. Pero aparte de haber hecho este acto tan admirado por el pueblo, de desprendimiento, de liberalidad, nos dice también que alabó al Señor con una claridad notoria y de decisión. Así lo dice en el capítulo 28, los versículos del 18 en adelante. Y luego dice aquí en este versículo 17 que pidió a Dios. Hermanos, vamos a ver lo que él pidió al Señor. Pero antes de hacerlo, hay una característica muy especial en estos versículos del 17 al 20. Menciona mucho el corazón. Dice así en el versículo 17 que leímos, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón, dice la palabra del Señor. Es una característica muy notoria de cómo frecuentemente David está usando la palabra corazón, porque él sabía perfectamente que Dios escudriña nuestros corazones, no solamente en ese tiempo, sino ahora también. Nuestro Dios escudriña nuestros corazones y a nuestro Dios le agrada que nuestro corazón tenga una actitud recta delante de Él, que la rectitud sea de corazón, o sea, la sinceridad delante de nuestro Dios le agrada al Señor. Y luego, después de que menciona toda esta hermosura de convicción en lo que se refiere a su corazón como rey, y ya entrando en los últimos años de su existencia, seguramente le invadía la nostalgia, las fuerzas un tanto minadas, la escasez de su vista, retención en su mente. Había muchas cosas que se viven en esta etapa de la vida, pero el rey no apartó de su mente y de su corazón pedir por su hijo Salomón, que fuera de un corazón, oigan bien, sano y sobre todo leal a Dios. Qué hermoso ejemplo del rey David, cuando él está pensando en el futuro de su hijo, cuál sería la actitud de su hijo delante de Dios, y le pide al Señor que le dé a Salomón, su hijo, un corazón sano y un corazón leal.
independientemente de que sea lo físico, sino lo simbólico de un corazón muy sensible y un corazón atento a nuestro Dios. Porque después de todo, cuando David hace estas aclaraciones tan precisas, nos hace ver que lo más importante para David era la calidad interior. O sea, lo que había dentro del corazón, en este caso, tiempo después de su hijo Salomón, porque David aprendió y sabía tomar una actitud correcta en lo que se refiere a dar. Oigan bien, hermanos, él aprendió bien en su manera de gobernar a dar, pero esto no quiere decir que era totalmente asunto de dinero, no, de ninguna manera. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, dice así la palabra del Señor. En Mateo capítulo 10, voy a leer este pasaje. El versículo 8 dice así, que una de las cosas que Dios, a través de su Hijo Jesús, era en realidad el desprendimiento de su amor. Y dice así, cuando le da la orden a sus discípulos, no era tanto el vivir bien, no era tanto el tener lo suficiente, sino que Él los envía, el Señor Jesús, a los discípulos y les dice, y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis. ¿Qué cosa, hermanos? Da de gracia. Fíjense qué enseñanza la de Jesús, en este caso con sus discípulos. No los ubicó en el sentido de economía, sino en el sentido de responsabilidad espiritual. Y vaya, por eso el apóstol Pedro, ¿se acuerdan de esa expresión? No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Ese es lo que en el pensamiento de David estaba en relación a él y a su hijo Salomón, de un corazón sano y leal a Dios. Entonces, este es un pasaje que nos da a conocer que a veces no es tan importante el dinero, no, y ni lo será, no lo es. No se trataba ni tampoco de la construcción del templo, sino que era y es un asunto del corazón, es un asunto de lo interior, repito, de la calidad interior. No es asunto de algo estrictamente obligatorio, de decir vas a dar la ofrenda o el diezmo porque eso es de Dios y si no lo haces va a pasar esto. A veces, hermanos, nosotros somos un tanto dados a la intimidación. Si no das al Señor lo que le corresponde, te va a ir mal. Esa es nuestra reacción. Decía una maestra, una niña o niño, no me acuerdo, que no quería dar su ofrenda que le habían dado los papás, y le dice, si no das la ofrenda, el Señor te va a cortar la mano. ¿Se imaginan qué clase de intimidad? En este caso, David oró para que su pueblo, el pueblo de Dios, siempre mantuvieran la generosidad, la gratitud y el gozo sincero de ese momento que Dios siempre recibe de nosotros, y es cuando encamina precisamente el corazón, en este caso de David y del pueblo, hacia él. Si nosotros aprendemos la lección en esta parte de la tarde o de la noche, nos daremos cuenta que sigue siendo la intención de Dios
encaminarnos hacia Él. Por eso David abre el camino voluntariamente, con liberalidad, sin presiones, sin, hermanos, tampoco pudiéramos decir obligaciones, sino con alegría y espontáneamente para Dios. Siempre debe lo que usted y yo damos para el Señor con gozo, no por obligación ni por que nos vaya bien. Hoy en día en nuestra patria está de moda pues llamar a juicio a muchas gentes que han hecho mal uso de los bienes de la nación. Estamos de acuerdo, pero ¿qué si se levantara el apóstol Pablo y nos dijera: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? El Señor no nos está llamando a juicio. A ver, ¿durante cuántos años me ha robado? Me ha robado en tiempo, me ha robado en adoración, me ha robado en disciplina, me ha robado en que tu cuerpo camine bien, me ha robado las diezmos. Hermanos, estaríamos peor que el que está ahorita entre la boca de todos los mexicanos, Lozoya, porque nos haría el Señor una lista bien larga de cómo también nosotros le hemos robado al Señor. Pero esa no es la realidad. David abrió el camino voluntariamente, con liberalidad, sin presiones, y el resultado, ¿cuál fue? El pueblo, hermanos, dio con alegría y espontáneamente para Dios, dice su palabra. Yo creo que este es un buen modelo a seguir, y el ejemplo de David, el ejemplo del rey, como el pueblo agarró el modelo del rey David y continuó con Salomón y con sus deficiencias, pero continuó. Creo que debe ser el modelo de nosotros como papás, ahora con nuestros hijos y nietos, enseñarles que su corazón tiene que estar abierto delante del Señor y que ellos tienen que hacer que sus corazones den al Señor con liberalidad, con gozo y con gratitud. Así es de que esto me agrada, porque si es el modelo de este pasaje bíblico. Y luego en Mateo, hermanos, nuevamente dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo 5, versículo 16, dice de esta manera: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya precisamente cumplido, dice ahí. Se haya cubierto totalmente este versículo. Pero el anterior, que es el 16, dice, y esto es más bien el texto más claro, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. El mismo modelo de David, de Salomón y del pueblo en nuestros tiempos, ahora el modelo del cual nos habla aquí el evangelista Mateo, diciendo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras, mis amados hermanos, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces tiene que ver mucho, hermanos, nuestra actitud delante de quienes están viendo de nosotros. Dar de corazón significa sin reservas. Cuando nuestro corazón está en esa, ¿qué diríamos? En esa sintonía con Dios, damos libremente, sin ningún prejuicio, sin ningún algo que pudiera dolernos en nuestra vida. Y vuelvo a recordarles, todo lo que tenemos, hermanos, no es más que un préstamo de Dios o el regalo de Dios.
al concluir su oración, David precisamente invitó a toda la congregación a alabar a Jehová. Y después de que él dio el ejemplo, el pueblo alaba al Señor. Quiero terminar para invitarles, hermanos, a hacer un ejercicio pequeño, pero hágalo. Si no lo hace, quiere decir que tiene un poquito de temor para abrir su corazón. Pero tenemos que hacer una lista de todo lo que Dios nos ha dado, de lo que usted se acuerde, y diga cuáles son las más desafiantes de mantener correctamente delante de Dios. ¿Qué nos cuesta más dar a Dios? Yo puedo decirles que me cuesta más darle al Señor. Yo creo que en términos generales el dinero es el que más nos cuesta el trabajo dar. Eso nos pone en jaque en cualquier momento, mayormente cuando las finanzas no van bien por razón de falta de trabajo, por enfermedad, gastos extras, etc. Pero generalmente porque no somos buenos mayordomos. Pero tenemos que mantener, hermanos, la buena disposición de nuestro corazón delante de nuestro Dios. Tenemos que alabarle por lo que Él nos da. Ahora yo expreso unas palabras antes de los alimentos. Estaba muy acostumbrado a decir, Señor, bendice los alimentos. Pero ahora me doy cuenta que ya están bendecidos. Y cuando yo tengo mi comida enfrente, que mi esposa o de alguna otra fuente de provisión digo, Señor, gracias porque has bendecido estos alimentos. Porque Él es el Padre de toda buena dádiva. Y si es buena dádiva, están bendecidos por el Señor. Entonces, todo lo que usted tiene, poco hasta su propia Biblia que usted compró, entre paréntesis, pues es un regalo de Dios. Eso es lo que Dios le dio para que usted aprenda más de su palabra. Que Dios nos bendiga, hermanos, y demos gracias al Señor, porque este tiempo nos hace reconocer que nuestro corazón, el único que lo conoce y lo escudriña es Dios, y debemos tener mucho cuidado que encuentra el Señor en nuestro corazón. Gracias, Padre, por este tiempo y por esta meditación. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón siempre sea sano y leal a ti sobre todo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Hasta pronto, hermanos.